Fijaros también que, o sea, es muy importante entender el poder de la tradición oral. Sobre todo en los primeros, como bien apuntó Alex al principio de la presentación, en los primeros años, donde tienes 30, 40 años, 50 años, 60 años, desde que fallece Jesús. Desde que fallece Jesús. Y hay una razón principal por la cual conocemos más de la vida de Jesús, de los años ministeriales, podríamos decirlo así, que de los años antiguos. Es precisamente porque lo que se va transmitiendo al fin y al cabo son eh, las cimas en la historia. Y eso es lo que se va transmitiendo oralmente, son los momentos las cumbres en la historia. En las cumbres de la historia no es cuando Jesús tenía 18 años. ¿Entiendes? Donde no era una figura pública. Entonces, por eso no se sabe tanto de la vida de Jesús anterior al bautismo de Juan el Bautista, porque no era una figura pública. Entonces, como no hay una figura pública, oralmente no se está hablando de él. Entonces, como oralmente no se está hablando de él, porque no es un chico con 18 años, como otro chico de 18 años, como otro chico de 21 años, etcétera, 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 entonces no hay una tradición oral de transmisión de esa idea. Lo que tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en los evangelios es que un evangelio te dice que la capa que se le pone en la crucifixión el centurión le pone, es roja y otro te va a decir que es púrpura. Eso no es que haya un error en sí. Eso lo que es precisamente que demuestra precisamente la tradición oral. Porque ¿cuántos de vosotros que estáis casados os ha preguntado a vuestros hijos, y papá, cuenta- cuéntanos, papá y mamá, cuéntanos cómo os conocisteis? Y papá y mamá en la misma mesa está contando la historia. Y papá está contando la historia y la mamá le corrige al papá y le dice, no, que eso no fue así, que tú no fuiste el que me invitó. A ver, escuchad, niños. El que me invitó primero a bailar fue un amigo suyo, porque él era muy tímido y tal. Bueno, porque habíamos quedado que no sé. Y resulta que los dos estaban allá, el papá y mamá estaban allá, los dos te están contando la historia de cómo se conocieron y resulta que el papá le corrige a la mamá con detalles y la mamá le corrige al papá con detalles. Y estando los dos ahí, imagínate 30, 40 años después, cuando tú has escuchado la historia de uno y te dice, pues le pusieron una capa roja. Y luego otro escucha la historia del otro y dice, pues le pusieron una capa y otro, ni te menciona color. Y otro te dice una capa púrpura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a escribir? Pues uno va a escribir capa, el otro va a escribir roja y el otro va a escribir púrpura. Entonces dice, hay error. No, no es un error. Es que la manera en la cual nos llega a nosotros es básicamente por la tradición oral. Entonces eso es muy importante. Dentro de esa tradición oral va a haber una... va a tomar forma. De hecho, fijaros que eh, Marcos es el más pequeñito, pero Marcos se basa en algo que posiblemente fuera más pequeñito, o en pedacitos de aquí que fueran más pequeñitos. Pero luego Mateo es más grande que Marcos. Y Lucas es más grande que Mateo. Porque como que van añadiendo a la obra. ¿No es que? Entonces, la tradición oral es muy importante. Entonces, una persona que quiera descreditar ciertas cosas en la Biblia va a decir, bueno, fíjate, hay errores, porque aquí está la capa roja y aquí está la capa púrpura. No, es no entender cómo la Biblia ha sido escrita. Claro. Y ha sido escrita como finalmente llegando tras una tradición oral a decir, bueno, a ver si escribimos esto porque si no se nos van a perder muchos más detalles según va pasando el tiempo. ¿Ok? También otra cosa es que o sea, los escritores de la Biblia no escriben ninguno de sus evangelios o de sus cartas con el propósito de ser precisos en lo que están relatando, Ujú. ¿entiendes? Sino con el objetivo de mostrar un objetivo, ¿me entiendes? O mostrar un punto determinado. Por ejemplo, si mal no me equivoco, el único que habla de la acerca de Jesús cuando tenía 12 años es Mateo, ¿no? Ujú. Claro, Que habla de la visita de Jesús al templo y todas esas cosas. Nadie habla de claro. la visita de Jesús al templo. O sea, Jesús no le dijo a Mateo, mira, esto es lo que tienes que escribir. Ya. Esto me pasó a mí cuando tenía 12 años. Ni tampoco María le contó a Mateo, esto le pasó a Jesús cuando tenía 12 años.
Por ejemplo, cuando yo a los veintitantos años, 30 años, decidí ser pastor, ¿qué empezaron a decir las personas que me conocían de cuando yo era un muchachito? Ah, yo lo veía en él. Cuando él era niño, él hizo esto y esto y esto y esto y esto y yo sabía que él iba a ser pastor. Yo cuando hice eso, yo ni me imaginaba que iba a ser pastor, ni lo tenía en mi mente que iba a ser pastor. Pero esa persona trata de darme un tipo de credibilidad desde el momento en que ella me conocía, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver cómo funcionaba la mente de estas personas. Ustedes ven aquí en Gálatas lo vimos. Pablo, él se siente como el último de los apóstoles integrado al grupo, ¿me entiendes? Sin Mm, embargo, él pone su credibilidad diciendo de que Dios lo había escogido desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento. ¿Me entiendes? Entonces, ya que hace eso, lo hace sentirse en cierta manera, o él tenía un llamado desde niño o desde antes de nacer, pero que no fue revelado hasta el momento indicado, ¿me entiendes? mm, O sea, así funciona la mentalidad de estas personas que escriben. O sea, ellos tienen que buscar esa autoridad en la persona o en la figura que están mostrando, tienen que buscarla desde el pasado, desde su niñez, en algunos ejemplos. Y Mateo lo hace precisamente contando la historia de cuando Jesús fue al templo siendo niño, que mm, era algo que todos los niños tenían que hacer. Todos los niños tenían que ofrecer sacrificio en el templo a esa edad, ¿me entiendes? Entonces, no es que sea mentira o algo así, sino que es parte de la tradición, de los comentarios oral, de la tradición oral de la historia de Jesús, que Mateo la añade en su evangelio para darle autoridad a la figura de Jesús, ¿me entiendes? Desde su niñez, como el escogido de Dios o el Mesías, ¿me entiendes? claro, Y de la misma manera que se hace con Moisés. Acuérdense, Mateo está comparando a Jesús con Moisés. La historia de Moisés ponen a Moisés desde un niño siendo elegido por Dios, sacado de las aguas, ¿me entiendes? Donde muestran toda la historia de Moisés en las aguas. Mateo, si Mateo está poniendo a Jesús como el segundo Moisés, tiene que contar algo de su niñez. No puede dejarlo así. Solamente un ministerio que comenzó a los 30 años, cuando era un ya, adulto. Tiene que ya. decir algo de su niñez, porque de Moisés hay algo de su niñez. ¿Me entiendes? Y entender también que, bueno, creo que muchos de los que nos están escuchando ya a día de hoy sabrán esto, pero seguro que va a haber alguno que no sepa que no hay solo cuatro evangelios. Y por evangelios me refiero a cuatro referentes que hablan de Jesús. Hay muchísimos más, Ujú. muchísimas diferentes otras versiones. Unas dan a un Jesús muy esotérico. Otras ponen a un Jesús muy gnóstico. Otras ponen a un Jesús muy humano. Son diferentes versiones. Las que nos han quedado en el canon bíblico son cuatro. Pero fijaros, cada familia, cada experiencia, cada grupo, etcétera, que iba contando sus historias, tienen, digamos, una rama del árbol. ¿Ok? Nosotros tenemos cuatro ramas escritas aquí. ¿Ok? Y Pero tres hay de muchas más ellas ramas. son bien parecidas o Y describen los tres de eventos, por eso ellas, le llaman sinópticos. claro, es de una rama salen tres. O sea que en realidad, claro, son de una rama ya salen tres que están muy interrelacionados, claro. Claro.